de precaución y autocuido y siguiendo las recomendaciones internacionales, Contexto Azul y Blanco está tomando las medidas necesarias para proteger al equipo y a sus panelistas, realizando las entrevistas en modo virtual. Protegiéndote a vos, proteges a tu familia y a tus allegados. Contexto Azul y Blanco. Buenas tardes y bienvenidos a Contexto Azul y Blanco, hoy 3 de diciembre del 2020. El tema que vamos a estar tocando hoy son los escenarios políticos que le deparan a Nicaragua. Nicaragua está a puertas de dar inicio al año electoral. El 2021 representa un posible cambio en la situación sociopolítica en la que se encuentra el país desde hace más de una década. La crisis política no inició en el 2018 y en este momento podemos como ciudadanía generar un cambio sustancial. Pero, de acuerdo a la situación actual en la que se encuentra el país, ¿se podrán lograr estos cambios? ¿Cuáles son los posibles escenarios que nos depara como país? Desde lo electoral, lo organizativo, lo social y lo político. Y es por esta razón que hemos invitado a dos panelistas que han estado en los procesos políticos de Nicaragua. Tenemos a Azalia Solís. Azalia es feminista nicaragüense y jurista graduada en la Universidad Centroamericana. Es parte de la coordinación política del Movimiento Autónomo de Mujeres MAM. Cuenta con una especialidad en defensa y promoción de los derechos humanos con énfasis en los derechos de la mujer y ha trabajado en varios procesos de formación de leyes para que tengan una visión de género. También tenemos a Edmundo Jarquín. Él es abogado y economista nicaragüense especializado en políticas públicas y temas de reformas de Estado. En el 2006 fue candidato a la presidencia de Nicaragua por la Alianza MRS y en el 2011 fue candidato a la vicepresidencia de Nicaragua por la Alianza PLI. Es parte de la unidad de oposición al presidente Daniel Ortega, ¿verdad? Ha sido profesor, ministro, diputado, especialista en políticas públicas y escritor de El régimen de Ortega, una nueva dictadura familiar en el continente en el 2016 y en Nicaragua el cambio azul y blanco, dejando atrás el régimen de Ortega en el 2020. Bienvenido a ambos y muchas gracias por estar acá con nosotros en Contexto. Gracias, María de los Ángeles, muchas gracias y un gusto estar aquí en esta entrevista con Mundo Jarquín, una persona de alta estima y respetabilidad en este país. Un gran gusto de estar con Azalia y con María Ángeles en este programa Contexto. Muchas gracias nuevamente. Y ya para darle, ¿verdad?, inicio a este conversatorio, para dar inicio a todos estos cuestionamientos y preguntas que nos hacemos como ciudadanía. O sea, ¿qué nos depara a Nicaragua como ciudadanía, como grupos opositores, como todos? Y ya pasando, ¿verdad?, al tema central, como sabemos, ¿verdad?, el próximo año es vinculante de una gran oportunidad de la ciudadanía para poner fin a la dictadura de Ortega y Murillo, siendo las elecciones una oportunidad donde la ciudadanía participa de manera directa en el uso de sus derechos y responsabilidades. El hablar de elecciones nos hace plantearnos distintos escenarios. Hemos visto que distintas organizaciones en el país se refieren a algunas condiciones para poder ir a elecciones, entre ellas la observación electoral nacional e internacional, la depuración del padrón electoral, la participación de fiscales no vinculantes a partidos políticos inscritos, la inscripción de una nueva casilla, entre otros. De darse las condiciones, ¿cómo creerían ustedes que se llevaría a cabo un proceso electoral acá en Nicaragua? Bueno, me parece a mí que al analizar las perspectivas del año 2021, tenemos que partir de lo que el escenario actual depara. En primer lugar, yo creo que el escenario actual está en torno a 5 características. Primero, la existencia de una dictadura absolutamente represiva. Incluso, por ejemplo, acabamos de interponer recientemente, la mañana de hoy, un recurso contra la ley de regulación de agentes extranjeros. Esa es solamente una manifestación más para adaptar la vía interna y poder recurrir a las instancias jurisdiccionales internacionales. La ley es acompañante de un instrumento legal represivo, así como están impedidos la mayoría de los dirigentes o la casi totalidad de los dirigentes de la verdadera oposición de Nicaragua
de salir incluso de sus casas. No se diga de organizarse a nivel nacional. La segunda característica de la dictadura es la crisis económica que, como señalabas, María Ángeles, se viene gestando desde antes de la masacre de abril del 2018. En tercer lugar, la siguiente característica es de la situación actual, de que por más ajustes técnicos que hagan las autoridades económicas, el Banco Central, por ejemplo, redujo el deslizamiento de 3 al 2%, por más ajustes técnicos que haga el Banco Central o las autoridades económicas de Nicaragua, mientras no haya solución a la crisis política, todo es inútil económicamente. En cuarto lugar, el hecho de que la oposición, la verdadera oposición de Nicaragua, ha levantado una alternativa pacífica para enfrentar la dictadura. No más caudillos militares que se encumbren sobre las derrotas de las dictaduras para aplastar posteriormente al pueblo nicaragüense. Y finalmente, el hecho real de la actual relativa fragmentación de la oposición, aunque existen dos grandes subgrupos de la verdadera oposición: la Alianza Cívica y la Unidad, la Coalición Nacional que integra a la Unidad Nacional Azul y Blanco, entre otros sectores, pero realmente la posibilidad de enfrentar el año 2021 exitosamente pasa por la necesaria unidad de esos dos grandes bloques de la oposición. Esa es mi lectura del escenario actual que antecede a el escenario del año 2021. Gracias. Bueno, yo pongo el énfasis en el tema de la ciudadanía. Como decías en tu pregunta, María Ángeles, ¿qué puede hacer la ciudadanía? Yo creo que un tema fundamental de la ciudadanía es asumirse actor político, como ya lo hizo en el año 2018 cuando se dio todo el fenómeno autoconvocado. Entonces creo que tendría que terminarse de redondear ese empoderamiento ciudadano de que está en nuestras manos, en las manos de la gente aquí en Nicaragua, resolver esta situación. Y que cualquier apoyo, o sea, del exterior, sanciones, llamadas de atención, etcétera, que puedan venir de cualquier organismo multilateral, de organismos de derechos humanos, etcétera, tiene que tener un correlato o debe ser resultado del esfuerzo que hagamos aquí la ciudadanía nicaragüense. Y no estoy diciendo para nada que la ciudadanía nicaragüense no haya hecho su parte, al contrario, la ciudadanía nicaragüense ha hecho su parte. Yo creo que han sido los liderazgos políticos los que no han estado especialmente a la altura de este esfuerzo de la ciudadanía. Entonces yo creo que la ciudadanía debe profundizar ese empoderamiento, demandarle a los liderazgos políticos que se unan en torno a un objetivo fundamental. Aquí hay un objetivo fundamental y el objetivo fundamental es salir de la dictadura. Ponerse a hablar de otras cosas es una manera de estarse boicoteando el objetivo principal.
Pero no nos podemos poner a estar diciendo que vos sos más de esto, vos sos más del otro, vos tenés esto, vos tenés lo otro. O sea, creo que eso favorece que la dictadura esté en palco viéndonos, y entonces nosotros tenemos que como ciudadanía ponernos ese objetivo. El objetivo fundamental es acabar con la dictadura y por lo tanto la ciudadanía demandar a los liderazgos, a los espacios políticos, unidad. Estamos a tiempo y yo estoy segura que por tercera vez la ciudadanía nicaragüense va a ser capaz de acabar con una dictadura. Lo fue en el 79 y lo fue en 1990. Entonces, y esos fueron esfuerzos ciudadanos, ¿verdad? Que independientemente hayan habido el liderazgo, pero fueron esfuerzos ciudadanos que empujaron el liderazgo y que lograron acabar con esa situación. Entonces, creo que este es el momento de la ciudadanía organizada, en la que demande unidad, pero no una unidad de yo soy el bonito de la película, juntate alrededor mío. Esa unidad es una unidad del pasado y que es una unidad que es parte de lo que hizo el pacto de Ortega y Alemán y que quedó plasmado en la ley electoral. No nos sirve ese tipo de unidad. Nos sirve un tipo de unidad en la que todos nos reconozcamos actores importantes. Y yo creo que estamos en el momento adecuado, porque además es necesario, ¿para qué? Para lograr la liberación de los presos políticos y para poder lograr un clima en el que la represión sea derrotada. Muchas gracias, Mundo, muchas gracias, Azalia. Y qué interesante cómo empalmaron o cómo plantearon los dos con estos distintos. Don Mundo puso 5 puntos, vos ponés a la ciudadanía, sería un sexto. Y suponiendo, ¿verdad? En el 2021 es año electoral, nos vamos a elecciones, logramos esta unidad, ¿verdad? Que tanto llamamos y necesitamos como ciudadanía, como grupo, como oposición, porque al final la oposición es la ciudadanía, no son los grupos opositores, es la ciudadanía. Y logramos y nos vamos a elecciones y ganamos, ¿verdad? Las elecciones. ¿Cómo visualizan ustedes el proceso de transición del poder, tomando en cuenta la situación económica, la social y la política actual en el país? Bueno, creo que tú las pusiste con un paso más adelante. Si me permitís, Mundo, yo pondría de previo a la transición, primero ganar. Claro, claro. Lo primero que tenemos que hacer es ganar, y para que podamos ganar las elecciones, estoy segurísima que tenemos la capacidad de hacerlo, porque hay un repudio generalizado, profundo, total contra la dictadura, pero para que podamos ganar tiene que haber una masividad del voto. Y para que haya masividad del voto deben haber liderazgos políticos creíbles, candidaturas creíbles. O sea, no puede ser más de lo mismo, no puede ser repetir con las personas que han sido responsables de esta situación. Entonces, creo que ese paso de ganar es sumamente importante, porque es el paso para el cual hay que tener condiciones, y que la primera parte de las condiciones está en la unidad creíble, y no en la unidad oportunista, ni en la unidad del querer irle arriba al otro, ni en la unidad de someter, sino en la unidad de los iguales. Yo quería dejar eso planteado. Gracias. Claro que sí. Bueno, precisamente en torno a lo que ha planteado Azalia, de que antes de hablar de las tareas de un nuevo gobierno hay que erradicar a la dictadura, yo creo que un punto de convergencia de la necesidad de la unidad de la oposición sería a partir de la resolución que adoptó la Asamblea General de la OEA el pasado 21 de octubre, porque difícilmente la comunidad internacional se vaya a separar de los aspectos resolutivos en torno
a 7 puntos que establece esa resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Y precisamente la necesidad de la reestructuración del Consejo Supremo Electoral, de la actualización del padrón electoral, de la cedulación irrestricta de todos los ciudadanos en capacidad de edad de votar. En cuarto lugar, el establecimiento de recursos que permitan acceder a los reclamos legales que correspondan. Y en quinto lugar, ese sería un resumen de los puntos de vista de la resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, sería el libre acceso a las personerías jurídicas para poder unificar a la oposición. Más allá de las actuales personerías jurídicas que existen. Es necesario el libre acceso y desde luego el derecho de reunión, la liberación de los presos políticos en términos de condiciones materiales para poder unificar a la oposición. Pero lo que sí quiero enfatizar es que es difícil que la comunidad internacional se separe de los términos de referencia de esa resolución adoptada el pasado 22 de octubre, es decir, escasamente hace un poco más de un mes, por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Muchas gracias. Y don Mundo y Osalia, ambos pues mencionaron las condiciones y también los habíamos dicho en las condiciones que tenemos nosotros, ¿verdad? Como grupos que tienen los grupos opositores acá en Nicaragua, que se presentó ante la OEA y la OEA sacó su resolución. Pero ¿qué pasa en dado caso que no consigamos las condiciones o todas las condiciones exigidas por los grupos opositores organizados? O sea, ¿considerarían ustedes importante de igual manera la participación de la ciudadanía en el proceso electoral, considerando la situación actual del país? Bueno, en primer lugar, yo quisiera señalar de que entre los aspectos de las 7 condiciones establecidas por la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, hay algunos puntos que no admiten discusión, es decir, por ejemplo, observación internacional. Se está refiriendo, obviamente, a la observación de la OEA, a la observación de la Unión Europea y no a la observación internacional fantoche como la que se utilizó en las elecciones generales del año 2016. En otros puntos, por ejemplo, reestructuración del Consejo Supremo Electoral, que necesariamente tendrá que ser a partir de nombres que proponga la dictadura de Ortega a la Asamblea Nacional. Ahí es un punto abierto y en torno a esos puntos es que la necesaria unidad o convergencia de la unidad opositora en torno a los 2 grandes bloques integrados por la Coalición Nacional y la Alianza Cívica es que deben determinar cuáles son las condiciones mínimas a partir de las cuales participar unificados en las próximas elecciones. Es decir,
hay algunos puntos de esa resolución que son cerrados, por ejemplo, la observación internacional, y otros puntos que son relativamente abiertos, en torno a los cuales la oposición debe señalar las líneas de sobrevivencia a partir de las cuales participa o no participa en las elecciones. En todo caso, si la comunidad internacional, a partir del hecho de que no participe la oposición, no reconoce la legitimidad de las elecciones, nosotros enfrentaríamos como país, pero consecuentemente también como dictadura de Ortega, las consecuencias de mayores sanciones y mayores presiones. Pero adoptemos un enfoque positivo en torno a la resolución de la Asamblea General de la OEA, es que la oposición, la verdadera oposición, se tiene que sentar a conversar en torno a cuáles de esos puntos son abiertos y que cabe interpretaciones, y cuáles son puntos cerrados para participar en las futuras elecciones. Mira, yo pienso que noviembre del 2021, las elecciones del 2021 es hoy. Sencillamente es hoy, no es el año 2021, es hoy. ¿Eso qué quiere decir? Que en primer lugar, el objetivo que debe estar hasta la última médula, hasta el último cédula de nuestro ser personal, es acabar con la dictadura. Y eso tiene un correlato que se llama: tenemos como ciudadanía, como persona, como sujetos de derecho internacional que somos, como sujetos de derecho interamericano que somos, porque somos parte del sistema interamericano, tenemos derecho a la democracia. Y por lo tanto, como tenemos derecho a la democracia, es sumamente importante que nosotros digamos, estas reformas electorales son las que necesitamos para que haya elecciones en el 2021, y exigirla desde cada una de nosotras, de nosotros, personas, individual, personal, pero también como organizaciones, como entes individuales y como ente colectivo. Y una cosa muy importante: no dejarnos intimidar por lo que Ortega está haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo Ortega? Siguen poniendo, echando personas presas, siguen poniendo condenas, sacaron ese combo de leyes infames, completamente infames, para precisamente para intimidarnos. No hay que dejarse intimidar, hay que ir a recurrir a esas leyes, no porque creamos que la Corte Suprema de Justicia es una Corte de Justicia, sino porque decimos no aceptamos estas leyes. Y estas son leyes ilegales, son leyes inconstitucionales, son leyes antidemocráticas, y yo soy un sujeto democrático. Entonces, yo creo que es importante que tengamos esa fortaleza personal. Tenemos derecho a la democracia, yo tengo derecho a la democracia, como tengo derecho a la democracia, voy a trabajar hoy para que el 2021 hayan elecciones libres. ¿Qué significan elecciones libres? Otro Consejo Supremo Electoral, observación nacional e internacional irrestricta, personerías jurídicas nuevas. O sea, tenemos derecho a la unidad nacional que se forme para estas elecciones, tiene derecho a tener su propia casilla electoral, así como la Unión Nacional Opositora la tuvo en el año 1990. Tenemos derecho a tener una unidad de iguales, una unidad autónoma, una unidad independiente. Convenzámonos de eso. Hoy es tiempo. Hoy es tiempo. Convenzámonos cada uno de nosotros de eso y exijamos a los liderazgos nacionales que se consideran opositor, que son de oposición, que actúen en consecuencia. Muchas gracias. Y escuchando, ¿verdad? Siempre lo de las condiciones y viendo un escenario sumamente difícil y complicado. De no existir ninguna condición, o sea, ninguna, no logramos nada.
sea, yo sé que siempre tenemos que ser positivos, pero también sabemos al régimen en el que nos estamos enfrentando, ¿verdad? Que se enfrenta el país. No se logran ninguna condiciones. ¿Ustedes creerían viable la llamada, viable el llamado a una campaña al no voto similar al 2016? Y en caso de no ir a elecciones, ¿cuáles podrían ser las opciones que le quede a la sociedad civil para poder salir de la crisis? Tenemos claro a la entidad internacional, pero nosotros como ciudadanía, o sea, pensando en la ciudadanía. La primera condición, me parece a mí, es que los dos grandes bloques de la oposición, incluyendo, desde luego, a la coalición nacional y a la alianza cívica, se sienten a conversar en torno a los planteamientos que hace en su aspecto resolutivo la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos y procedan con arreglo a dos puntos. Uno, ¿cuáles son los puntos cerrados? Por ejemplo, la que señalaba observación internacional se refiere a la de la OEA y a la de la Unión Europea y otros organismos multilaterales. Y los puntos abiertos, por ejemplo, reestructuración del Consejo Supremo Electoral. En torno a esos puntos abiertos que identifiquen los dos grandes bloques de la verdadera oposición, cuáles son las líneas rojas a partir de las cuales se va a participar o no se va a participar en las elecciones. A caballo entre el escenario futuro, el del 2021, las elecciones, y entre el escenario del 2020, hay que darse cuenta que la dictadura moduló y se ganó el tiempo de las elecciones en los Estados Unidos. En la medida en que los Estados Unidos, como actor relevante de la comunidad internacional, defina los términos de referencia a partir de los cuales se va a aproximar a la situación actual de Nicaragua, el margen de opción, el margen de maniobra de la dictadura actual se reduce. Y en ese sentido, yo creo que habrá que reconocer que ha habido una enorme consistencia por parte de los Estados Unidos en relación a la situación de Nicaragua, porque las decisiones han sido adoptadas a niveles medios y medios altos del Departamento de Estado en relación al caso de Venezuela, en que las decisiones han sido fundamentalmente adoptadas en la Casa Blanca, en el Consejo Nacional de Seguridad, y han sido relativamente erráticas. Entonces, en la medida en que el Departamento de Estado defina, y yo creo que se definió a partir de los puntos de vista del aspecto resolutivo de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que hemos estado mencionando tanto Azalia como yo en el marco de este contexto, de esta entrevista, del contexto azul y blanco, yo creo que vamos a tener estrechado el margen de maniobra de la dictadura. Y yo quiero pensar de que una vez que se supere la transición de los Estados Unidos, vamos a tener reacciones relativamente en la perspectiva de la resolución
de la OEA que establece el mínimo de condiciones para tener unas elecciones verdaderamente democráticas. Mira, yo creo, María Ángeles, que no podemos estar hablando en este momento de una situación de esa naturaleza. Me parece que no estaríamos no estaríamos a la par de lo que la ciudadanía nicaragüense ha puesto para salir de la dictadura. Yo creo que este es el momento de la exigencia de la unidad. Yo creo que este es el momento de la exigencia de las condiciones y yo creo que este es el momento de no ponérsela fácil de ninguna manera a la dictadura, ¿verdad? O sea, queda muy poco para terminar el año, pero yo creo que no podemos desperdiciar las 5 semanas que quedan o las 4 semanas, perdón, porque ya estamos al 3 de diciembre que quedan de este año para trabajar en esas propuestas de unidad entre los distintos liderazgos, en el que no nos estemos viendo los colores, ni las caras, ni los pasados, ni nada de ese tipo de cosas. Simplemente el punto es, sos opositor, no querés a esta dictadura, no querés transar con la dictadura, porque hay alguna gente que puede querer aparecer como opositora, pero está dispuesta a transar con la dictadura. Eso no es ser opositor, ¿verdad? Eso es darle oxígeno a la dictadura para que se convierta en dinastía. Entonces, tenemos este tiempo de lo que falta del año y luego tenemos el tiempo que le dio la OEA en la resolución del 22 de octubre, que es mayo. ¿Qué significa mayo? O sea, significa las reformas electorales, significa la depuración del padrón electoral, significa la posibilidad de las personerías jurídicas, o sea, una serie de elementos que hay que hacer. Yo ahora diría la derogación de esas infames leyes. La derogación de esas infames leyes. Eso tendría que estar dando muestra la dictadura, pero además los liderazgos opositores muestras de beligerancia exigiendo la derogación de eso. No me voy a poner a decir vamos a llamar a la atención. No vamos a llamar a la atención. Hay que llamar en este momento a la unidad de la oposición, a la unidad sincera, verdadera, responsable, patriótica y que exija a la dictadura las reformas electorales, que exija la excarcelación de los presos políticos, que deje de seguir agarrando presos políticos y de que deje de estar persiguiendo a la gente y asediándola u hostigándola en sus casas. Es decir, condiciones para vivir en paz y que para que pueda haber un proceso electoral. Y tenemos tiempo. Eso es lo que yo quiero que tengamos claro. Estamos a tiempo de hacerlo eso. Muchas gracias, Azalia, muchas gracias, don Mundo. Y hablando, ¿verdad?, de estos grupos opositores del llamado a unidad, hemos visto que distintas organizaciones avanzan en sus procesos organizativos internos, tanto la Alianza, la Unidad, el Movimiento Campesino, o sea, todos los grupos opositores organizados se están organizando, valga la redundancia. ¿Es vinculante esta acción para participar, verdad, también, en la pregunta, de un proceso electoral, o podría la oposición con un mínimo tendido organizativo posicionarse de manera contundente para ganar las elecciones? Yo no tengo la menor duda de que, dada la amplitud del rechazo a la dictadura, la oposición, en primer lugar, se va a unificar y, en segundo lugar, va a recoger la montaña de votos de que hablaba Fabio Gadea Mantilla en la candidatura del 2011. Pese a que en esa ocasión se cometieron enormes irregularidades que, como caracterizó la Unión Europea, los resultados de esa elección eran imposibles de verificar, o como dijo el jefe de la misión de la Organización de Estados Americanos, el ex canciller Dante Caputo de Argentina,
le habían tapado el radar. Yo no tengo la menor duda que entre más pronto se siente en torno a la resolución de la Organización de Estados Americanos de la Asamblea General el pasado mes de octubre, los componentes fundamentales de la oposición se sienten a conversar para definir las líneas rojas a partir de las cuales participar o no participar en esas elecciones, seguramente van a recoger toda la insatisfacción que actualmente y que caracterizó a Azalea en su primera intervención existe actualmente con la dictadura. Sí, mira, yo creo que es fundamental dos cosas. Mantener el espíritu autoconvocado, es decir, eso que vimos que surgió en abril del 2018, que yo creo que en este momento no se mira tan evidente, pero yo creo que esa actitud de autoconvocado es muy importante porque implica empoderamiento personal y colectivo. Y además ese espíritu autoconvocado trascendió, o sea, trascendió clases sociales, condiciones económicas, posiciones políticas, ideológicas. En las calles andábamos juntos sin ver quién era, simplemente nos identificábamos con la camisa azul, la camisa blanca, el pantalón azul, es decir, con el espíritu azul y blanco. Esa era la identificación que teníamos. Entonces yo creo que es importante volver a eso, pero de manera organizada, y toda la organización que haya a todos los niveles municipales, comarcales, departamentales, nacionales, son sumamente importantes porque es una organización azul y blanco que está en contra de la dictadura. Yo creo que eso es fundamental. Muchas gracias, Mundo, muchas gracias, Azalea. Y hablando de ese mismo tema, ¿verdad? ¿Cuáles creen o cuáles creerían ustedes que deben de ser los factores en los que la oposición debería fortalecer su proyecto político? Porque ya estamos pensando, ok, va a haber una unidad, nos vamos a unir, nos vamos a unificar en un solo grupo, pero tiene que haber también algo que nos unifique, además de querer sacar a Daniel Ortega, ¿verdad? Y al ejecutivo actual y al régimen. Pero ¿cuál debe de ser los factores que la oposición deba fortalecer en su proyecto político? Como dice Azalea, lo fundamental es que se sienten a conversar los dos grandes bloques y cada uno de los componentes, los dos grandes bloques de la oposición, y identifiquen cuáles son los puntos definía yo de sobrevivencia a partir de los cuales participar o no participar en las elecciones. Después vendrán el tema de las candidaturas a presidente, de la candidatura a vicepresidente y de las diversas candidaturas a diputado. Pero lo fundamental es que se sienten a conversar en torno a las líneas rojas de participar o no participar en las elecciones. Mira, yo creo que el punto principal siempre tiene que ser acabar con la dictadura y no entrar con otros temas que la dictadura está interesada en meter para meter ruido o para meter división. Entonces, el objetivo es acabar con la dictadura. Pero bueno, ¿qué significa acabar con la dictadura? No es solamente entrar en un proceso electoral y obtener la presidencia y obtener la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Significa tener claro que hay que hacer cambios. Significa tener claro que hay que crear condiciones para el debate. Nosotros en este momento no tenemos condiciones para el debate. Tenemos que debatir, porque es nuestra obligación, pero no tenemos condiciones para debatir sin que tengas enfrente o sea, si te vas a un hotel, tenés enfrente 10, 20 patrullas, ¿verdad? Entonces, tienen que haber condiciones para lo que nosotros hemos llamado
dentro del feminismo el debate honorable, que necesitamos tener condiciones para un debate honorable, que es decir, un debate en el que se pueda ver a profundidad la diversidad de la sociedad. Porque hasta ahora lo que hemos tenido en estos 13 años que ha estado Ortega en el poder es un discurso de monólogo, ¿verdad? Monotemático, de homogeneización, y Nicaragua no es homogénea, Nicaragua es diversa, Nicaragua tiene mucha variedad, o sea, y vamos a recibir un país, o sea, la ciudadanía nicaragüense va a recibir un país completamente destrozado. Está destrozado hoy por el tema de la pandemia, está destrozado hoy por el tema de los huracanes, pero ya venía destrozado de antes por la mala administración de los últimos 13 años que hemos tenido. O sea, Ortega recibió el país en las mejores condiciones que la recibió doña Violeta, que la recibió fatal, o sea, con una deuda externa espantosa. Las condiciones en las que la recibió Alemán, las condiciones en las que la recibió Bolaño. Ortega recibió un país en buenas condiciones, en la que la cooperación daba plata directamente al presupuesto general de la República, y el gobierno era el que decidía, internamente se decidía cómo se distribuía ese dinero. Sin embargo, y además, por el otro lado, el tema de la cooperación venezolana, que fue robada prácticamente. Entonces, y con todo ese montón de mejores condiciones, de los ingresos de la Unión Europea, de los ingresos de la cooperación venezolana, o sea, Ortega va a entregar un país en las peores condiciones. Entonces, tenemos que ponernos a trabajar. Tenemos que ponernos a trabajar en función de salir de esa situación en la que vamos a recibir un país después de las elecciones del próximo año. Y tenemos que también tener conciencia que si reivindicamos el derecho a vivir en democracia, eso quiere decir que tenemos que reivindicar el derecho a la diversidad, el derecho al pluralismo, que el pluralismo no debe ser simplemente una retórica, simplemente tenemos que asumir como una enorme riqueza que tengamos pluralismo político, pluralismo ideológico, pluralismo cultural, pluralismo social, ¿verdad? Y por fin deberíamos pensar por una vez por todas que Nicaragua es un país caribeño. Me parece a mí que son, o sea, no lo estoy sacando fuera de contexto, simplemente es la identidad del país. La identidad del país no puede ser solamente pensar en el huehuense, porque no es cierto. El huehuense es una parte de Nicaragua. Nicaragua también es un país caribeño. Entonces, y lo pongo como símbolo de la diversidad, esa riqueza que es la diversidad en la cual debemos trabajar. Creo que no podemos tener una posición de una sociedad homogénea, no podemos tener una posición de que mis ideas son superiores a las tuyas, ¿verdad? Porque al fin y al cabo sería que estaríamos creando otro Ortega, estaríamos creando otro Somoza. Y la manera de que no se cree otro Somoza y otro Ortega es que miremos la diversidad como una riqueza. Así es. Muchas gracias, Azalia, muchas gracias, Mundo. Y ya vamos finalizando, nos queda una última pregunta y después finalizar con un mensaje. ¿Cómo creen ustedes que se percibe la situación actual de la oposición nicaragüense de cara a un escenario electoral al año que viene? Pero de la ciudadanía, no de lo internacional, de nosotros, con el amigo, con la familia que hablan. O sea, ¿cómo creen ustedes que percibe la situación la gente? Yo creo que percibe la fragmentación de la oposición en circunstancias de que solamente existen dos grandes bloques de la oposición: la Alianza Cívica y la Coalición Nacional, al interior de la cual existen, obviamente, identidades como el movimiento campesino, como la Unidad Nacional Azul y Blanco, como el partido Yatama, el PRD. Existen componentes, ambas son complejas, los dos bloques, pero
la necesidad que percibe la ciudadanía es que vayan a una creciente unificación. No importa cuál sea la figura de esa unificación, pero la ciudadanía percibe más fragmentación que la que existe actualmente. Y yo creo que en torno a los puntos que he insistido reiteradamente a través de esta entrevista, de la resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, deben ser los puntos de posición. Mira, yo creo que estamos frente a un enorme reto. Yo creo, y lo digo con toda sinceridad y honestidad, el liderazgo de la oposición no ha estado a la altura de lo que la ciudadanía ha puesto de esfuerzo en estos 2 años y medio, y yo diría en los últimos tiempos, ¿verdad? Yo creo que hay una falta ahí, hay una carencia, pero que pues no es una cuestión definitiva, no es ni por cerca ninguna etapa terminal ni por nada. Simplemente creo que es el momento de ser autocrítico, el momento de asumir el reto, de deponer egos. Es muy importante de pensar también, de considerar que si efectivamente estamos o no en contra del pacto inmoral entre Ortega y Alemán, que hizo todos los cambios que hizo en la Constitución y en la ley electoral, no podemos pretender usar eso, ese articulado que es inmoral para propiciar unidades subordinadas, ¿verdad? Entonces yo creo que estamos en el momento un momento de reto muy importante, un momento muy importante de que mostremos una oposición que verdaderamente sabe su objetivo, acabar con la dictadura, sabe que tiene derecho cada quien a vivir en democracia, que tiene una ruta, ¿verdad? Y que no se va a estar desgastando ni en acciones burocráticas ni en peleas intestinas, ¿verdad? Y que tiene que fortalecer la unidad. Entonces yo diría que es el momento de la ciudadanía. Yo sigo planteando que es el momento de la ciudadanía y que ese momento de la ciudadanía implica tener derecho a tener un liderazgo en la oposición muy responsable, muy imbuido del momento en el que estamos y muy imbuido de hacia dónde debemos de ir. Y en ese sentido debemos pensar en todo el espectro de la oposición, que no es solamente la que está en Nicaragua, sino también cantidades importantes de nicaragüenses que están en el exterior, algunos después del 2018 y otros que están desde antes del 2018 y que han tenido un papel beligerante para lograr sacar a la dictadura de donde está, y que han tenido un papel beligerante ante organismos internacionales. Entonces yo creo que es momento de hablar de la oposición en un sentido integral, a nivel nacional, a nivel de los territorios, de las comunidades, de los municipios, a nivel del exterior, ¿verdad? Y pensar en una agenda común, que, repito, el objetivo es acabar con la dictadura y que todos estemos de acuerdo con ese objetivo y que tengamos un debate amplio, abierto, porque sí hay algunos sectores de la oposición que son legítimamente de oposición que piensan en otra salida. Yo creo que debemos conversarla, no debemos demonizar ninguna salida, simplemente debemos conversarla y ver cuál es lo que es conveniente, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que debemos de hacer desde hoy, ¿verdad? Porque las elecciones no son en noviembre del 2021, empiezan hoy. Así es. Muchas gracias, Azalia, muchas gracias, don Edmundo Jarquín. Me gustaría ya finalizar que le dejaran un mensaje a la ciudadanía.
En primer lugar, María Ángeles, te felicito por este programa que además lleva el nombre Contexto Azul y Blanco, porque la bandera azul y blanco nos envuelve a todos los nicaragüenses. Muchas gracias. Bueno, ya pudimos, 2 veces pudimos, en muy corto tiempo, en procesos que implican décadas, nosotros en menos de 11 años, 2 veces pudimos, en 1979 y en 1990. La tercera vez podemos también. Así es. Muchas gracias a Zalia Solís, muchas gracias a Edmundo Jarquín y muchas gracias a todas las personas que nos están sintonizando. Y recuerden siempre enviarnos sus dudas, consultas y comentarios a los datos que aparecerán en pantalla. Buenas noches. Gracias, Mateo.